ecos del pasado, crímenes fríos y leyendas que siguen vivas. Cada viernes, un viaje al otro lado con Laura y Manu. Bienvenidos a Cazadores de Misterios. Yo soy Laura. Y yo soy Manu. Y juntos vamos a encender la linterna y caminar por esos lugares donde la lógica se rompe y el misterio empieza a susurrar. Cada viernes os traemos un nuevo caso, una historia real, una leyenda, un crimen o un lugar donde aún resuena lo inexplicable. Nos gusta buscar lo que se esconde entre líneas, escuchar lo que otros no quieren contar y preguntar incluso cuando nadie quiere responder. Si alguna vez has sentido un escalofrío sin razón, si te atraen los lugares abandonados, si te fascinan las sombras más que la luz, entonces eres uno de los nuestros. Bienvenidos a Cazadores de Misterios. Hoy abrimos el expediente T01, La Musara, en Tarragona. Un pueblo fantasma, donde hay más niebla que cobertura y más leyendas que paredes en pie. Aquí no hay vecinos, pero sí muñecas colgadas con clavos en los árboles de la carretera que da acceso al pueblo, piedras que dicen que te transportan a otra dimensión y una niebla que parece tener vida propia. Y sí, antes de que lo preguntéis, hay desapariciones, algunas documentadas, otras que ni Google se atreve a buscar. ¿Te atreverías a caminar solo hasta el campamento de los Castillejos? Porque hay quien lo ha hecho y no ha vuelto a salir. Bienvenidos a La Musara, donde el bosque te traga, el tiempo se detiene y el sentido común se queda en el coche. Abro la carpeta Manu y te aviso, una vez dentro del expediente T01, la salida no siempre está garantizada. La Musara fue un pueblo de verdad, no un decorado de peli de terror, con su iglesia, su plaza, sus casas de piedra. Desde lo alto de las montañas de Prades, en Tarragona, vigilaba todo el valle, como si fuera el centinela de algo que nadie quería ver. Durante la Guerra Civil Española, la zona entera fue sacudida. Aunque en La Musara no se libraron combates directos, el eco de la guerra se colaba por las chimeneas. Algunos creen que fue un escondite, otros que sirvió como un puesto de vigilancia, pero todos coinciden en algo. Ahí arriba se respiraba tensión. Y tras la guerra llegó lo peor, el olvido. En los años 40 el pueblo empezó a vaciarse. Por el frío, por la falta de recursos, porque la tierra no daba para comer, pero también por algo más, que nadie decía en voz alta. Los vecinos hablaban de cosas raras, luces que no venían de candiles, voces que no venían de nadie, caminos que cambiaban solos. Y esa niebla, siempre esa maldita niebla, espesa, helada, que aparecía sin aviso, como si tuviera voluntad propia. Muchos contaban que al caer la niebla, no sabías si seguías en La Musara o si La Musara había salido a buscarte a ti. En los años 60 ya no quedaba ni el apuntador. Las casas empezaron a caerse, el bosque se tragó los caminos y el silencio se hizo dueño del pueblo. Y así, sin una guerra declarada, La Musara perdió su guerra personal, contra el frío, contra la miseria y quizá contra algo más antiguo y más oscuro. Y lo peor es que sigue ahí, esperando, como si no le hiciera falta estar viva para seguir respirando. Vamos a hablar ahora de los comienzos de la maldición. ¿Es una leyenda o es un mito? Juzgar vosotros mismos, pero esto es un hecho documentado. Dicen que la niebla de La Musara no es solo un fenómeno meteorológico, que tiene memoria, que arrastra una historia que muy pocos conocen y que nadie se atreve a contar en voz alta cuando cae la noche. Todo empezó entre el año 1872 y el 1874, en plena Tercera Guerra Carlista. El comandante Cercós, ferviente defensor del bando carlista, cayó herido por las tropas liberales. Y así fue como, muy gravemente herido, llegó a La Musara. Era zona aliada, donde finalmente él murió. Para los carlistas, Cercós era un símbolo. Y sabían que los liberales iban a venir a por su cuerpo, no por respeto, sino por venganza y saqueo. Así que tomaron una decisión macabra. Enterraron al comandante, sí, pero no directamente. Lo sepultaron bajo el cuerpo de una mujer que, según los rumores del pueblo, había sido señalada como bruja años atrás. Decían que hablaba sola, que murmuraba en un idioma extraño, que sabía cuando alguien iba a morir.
una bruja, una mujer maldita, que no tuvo descanso ni en su propia tumba. Cuando los liberales llegaron guiados por la furia y el hambre de trofeo, encontraron el primer cuerpo, el de la mujer que estaba envuelto en su mortaja. La niebla ya empezaba a bajar por la montaña, como una advertencia, pero ellos, convencidos de que el cuerpo se trataba de Cercós, no se detuvieron y entonces hicieron lo impensable. Clavaron el cadáver en el muro del cementerio y lo fusilaron, creyendo que así saldarían cuentas, que así evitarían su regreso, pero no sabían lo que había desatado. La niebla los envolvió, densa, pegajosa. La llamaban la peluda, como si tuviera dedos invisibles que se enredaban en la piel. Se la llevaron, con el cadáver aún caliente, pero lo que cargaban no era al comandante Cercós, era a la bruja, y con ese error nació la maldición. Desde entonces la Musara ya no fue igual. Las desapariciones, las voces, las luces en el cielo, la gente que no regresa. Dicen que todo empezó ese día, con el disparo de un fusil sobre el cuerpo equivocado. Y que la bruja todavía espera bajo tierra, bajo la niebla, que nadie la llore, que nadie la nombre. Ahora vamos a meternos de lleno en uno de los casos más famosos y desconcertantes de la Musara, la desaparición de Enrique Martínez Ortiz. Sí, Enrique era un vecino de la zona, un hombre conocido por su amor a la naturaleza y a la micología. La última vez que se le vio fue justo hace 34 años, un miércoles 16 de octubre de 1991. Enrique salió con unos amigos para recoger setas en el bosque de la Musara, como solía hacer muchas veces, creo que casi todos los miércoles. Pero aquella tarde, Enrique desapareció sin dejar ni rastro. Sus compañeros lo buscaron desesperadamente, pero lo único que encontraron fue una cesta con la única seta que había recogido aquella tarde, como si se lo hubiera tragado la tierra. La Guardia Civil y equipos de búsqueda, además de los militares de la base de los Castillejos que estaba al lado, y del cual hablaremos más tarde, rastrillaron el bosque durante semanas, pero no apareció ninguna pista de Enrique. Desde entonces, la desaparición de Enrique se ha convertido en parte de la mitología de la Musara, alimentando así rumores y teorías que van desde fenómenos paranormales hasta fallas geológicas. ¿Y qué dicen los expertos, Laura? ¿Hay alguna explicación científica para este tipo de desapariciones? Algunos sugieren que la zona podría tener anomalías magnéticas o incluso emisiones de gases que afecten la percepción humana, pero nada explica que Enrique no haya sido encontrado en 34 años. Bueno, Laura, tú que has estado allí, ¿no dicen que hay una piedra que si la pisas te transporta a otra dimensión? La llamada Piedra del 6. Pues sí, yo fui a la Musara y paseé por las ruinas, la iglesia, el cementerio, las casas derruidas, incluso por la base de Castillejos. Pero cerca del pueblo hay una especie de refugio o albergue al que fuimos a tomar algo mis padres y yo. Ese refugio lo llevaba un chico que mientras nos preparaba un colacao calentito porque hacía bastante frío ese día, nos contó la famosa leyenda o mito de la Piedra del 6. Nos dijo que había una piedra en un lugar del bosque, que era plana e irregular, que si la pisabas te transportaba a la famosa Villa del 6. Un lugar en otro plano y al que nadie sabe muy bien cómo llegar, porque nadie sabe dónde está esa piedra. Por eso mismo dicen que la gente que ha desaparecido podía haber cruzado a otro lado tras pisar la piedra. Fue una historia que a mí personalmente me heló la sangre e hizo que no volviera a poner un pie jamás en ese lugar. Pero la historia no termina con la desaparición de Enrique. Meses después, en enero de 1992, uno de sus amigos, Jorge, acudió muy alterado a los juzgados de Tarragona y quería hablar inmediatamente con el juez que llevaba el caso de su amigo Enrique. Lo que contó dejó fuera de juego a todos los que llevaban la investigación. No es para menos, porque lo que relató parecía sacado de una novela de ficción. Según Jorge, la tarde anterior, él y los 3 amigos que habían estado con Enrique el día de su desaparición volvieron al pueblo de la Musara a seguir buscándolo durante horas. Pero minutos después de la medianoche, escucharon un ruido extraño que venía de la iglesia de San Salvador. Al principio pensaron que eran cascos de caballo,
Decididos a descubrir qué pasaba, se acercaron al templo y vieron algo que nunca olvidaron: 7 figuras vestidas con túnicas, deambulando dentro de la iglesia. Y aquí viene lo realmente escalofriante. De repente, esas figuras desaparecieron sin dejar rastro. Claro, esta aparición paranormal o lo que fuera dejó a todos sin palabras. ¿Podría estar relacionado con la desaparición de Enrique? Nadie sabe con certeza. También hay una historia que siempre me ha dejado pensando. Un alférez del campamento de los Castillejos salió una noche para hacer una ronda rutinaria y nunca volvió. Desapareció sin dejar rastro. Un militar. ¿Cómo es posible eso? No encontraron ninguna pista. Nada. Se organizaron búsquedas intensivas, con perros rastreadores, equipos de rescate, helicópteros sobrevolando la zona, pero fue como si lo hubieran tragado la tierra. No había ni una huella, ni una prenda olvidada, ni señales de lucha o accidente. Eso es ya raro de por sí, pero hay más, ¿no? Sí. Lo de que de verdad pone los pelos de punta es lo que se dice sobre el campamento entero. Cuentan que una mañana, de un día para otro, todo el personal del campamento desapareció. Soldados, mandos, personal de cocina, ni uno quedó. Sin aviso, sin ningún tipo de traslado oficial. Parece cosa del Triángulo de las Bermudas, solo que en Tarragona. Pues sí, no hubo ningún aviso conocido. Lo extraño es que cuando la gente entró a inspeccionar el lugar estaba intacto. Camas sin hacer, comidas a medio servir, documentos abiertos en la mesa. Fue como si alguien hubiera salido de repente y jamás regresó. Eso suena a algo mucho más inquietante que una simple evacuación o traslado. Como si alguien, o algo, se lo hubiera llevado de buenas a primera. Exacto. Y aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos piensan que hubo algún tipo de experimento militar secreto, que salió mal, y que por eso nunca se hizo público lo que pasó. Otros hablan de fenómenos paranormales ligados a la niebla de la Musara, que supuestamente es capaz de desorientar y hasta atrapar a quienes se adentren en ella. La niebla. Esa niebla densa que parece moverse casi con voluntad propia. Justo. Se dice que la niebla aparece de repente y que envuelve todo, haciendo que las brújulas fallen y los sentidos se confundan. Algunos creen que podría ser una especie de portal, una puerta a otra dimensión, y ahí entramos en la parte más, digamos, sobrenatural. Portal. Suena a ciencia ficción, como en Stargate, pero no sería el primer caso que investigamos así. Pues no. Además, hay testimonios de personas que dicen haber escuchado sonidos extraños aquella noche, gritos lejanos, ruidos metálicos como si algo se moviera entre los árboles, y justo después, un silencio absoluto. Un vacío que se siente cuando estás solo en medio del bosque y sabes que algo no está bien. Es aquí donde entra en juego nuestra lógica. ¿Qué piensas tú? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Pues no lo sé con certeza, la verdad. Pero si tuviera que aventurar a decir una hipótesis, diría que podría ser una combinación. Quizá un experimento secreto fallido que de alguna forma abrió esa puerta o esa niebla y arrastró a ese alférez y al resto del campamento a algo que no podemos comprender del todo. O incluso una abducción, ya que allí ha habido casos de avistamientos ovnis. Un misterio que quedó congelado en el tiempo. ¿Y los documentos oficiales? ¿No hay nada filtrado? Nada. Al menos nada que haya salido a la luz. Es como si todo ese episodio se hubiera borrado de la historia oficial, y eso solo alimenta más la leyenda. Lo que está claro es que Los Castillejos no es un lugar cualquiera. Tiene algo que nos llama la atención, que nos inquieta. Y eso es lo que queremos explorar. No solo las leyendas, sino lo que hay detrás de ellas, lo que permanece oculto entre la niebla y el silencio. Y ahora viene uno de mis temas favoritos. ¿Sabías que a finales de los años 60 desapareció un ingeniero de la central nuclear de Vandellós? Sí, ese caso es inquietante. Se perdió durante días y cuando la Guardia Civil finalmente lo encontró, estaba en una masía perdida en la montaña, con la ropa hecha jirones, casi desnudo y con la mente totalmente desvanecida. Desde entonces pasaba las horas mirando fijamente al cielo, obsesionado con algo invisible para todos los demás. Pero no fue un caso aislado. Años más tarde, otro ingeniero de la central de Ascó desapareció en las mismas circunstancias, solo para reaparecer sin memoria de dónde estuvo o lo que le sucedió.
2 profesionales de alta cualificación científica atrapados en un misterio que nadie ha logrado explicar. ¿Por qué estos hombres y no campesinos o lugareños? Hay quienes sugieren que no se trata de desapariciones al azar, sino de algo más oscuro. ¿Abducciones? ¿Experimentos? ¿O quizá un contacto con algo que va más allá de nuestra comprensión? Porque en la Musara no solo pasan cosas extrañas, también hay quienes aseguran haber visto objetos voladores no identificados surcando los cielos. El 6 de julio de 1997, durante una alerta OVNI, organizada por el programa Turno de Noche, se registraron decenas de llamadas de testigos que vieron luces y figuras extrañas. Y no solo luces, también relatos de apariciones de seres que no parecen de este mundo. La psíquica Margarita Arnall investigó la zona y lanzó una advertencia que hiela la sangre. Ella dijo: alerta, no estamos solos. Esa frase resume el enigma. La Musara parece un imán para lo paranormal, un punto neurálgico donde la realidad se difumina y lo imposible se vuelve cotidiano. Así que, cazadores, cuando pensemos en este pueblo olvidado, no solo veamos ruinas o leyendas, pensemos en desapariciones inexplicables, en cielos iluminados por luces extrañas y en voces que vienen de otro mundo. Y sobre todo, pensemos que la Musara podría ser una puerta hacia dimensiones que aún no estamos preparados para comprender. De todas formas, aquí tenemos nuestro propio rancho Skinwalker. Pues otra historia que os vamos a contar se emplaza en el año 1991. Una pareja de turistas americanos decidió pasar una tarde tranquila recolectando setas en el bosque de la Musara. Era otoño, el clima era bastante agradable y, según su relato, la niebla aún no había aparecido. Ella caminaba delante de él, charlando con su marido, que iba unos pasitos atrás. Todo parecía normal, hasta que de pronto él dejó de contestar. Ella se dio la vuelta y él ya no estaba. Ni rastro, ni pisadas, ni ramas rotas, ni señales de lucha, nada. Como si la niebla se lo hubiera tragado. La búsqueda duró semanas. Participaron los Mossos, la Guardia Civil, voluntarios, ni un solo indicio. Pero lo más perturbador no fue su desaparición, fue su regreso, 6 meses después. Apareció caminando por una carretera comarcal, confundido, desorientado, pero físicamente bien. Cuando los médicos le interrogaron, su versión fue aún más desconcertante. Dijo que para él solo habían pasado 10 minutos, que sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies y cayera en espiral como absorbido por el centro de la tierra, y cuando despertó, estaba en otro sitio. Un pueblo, pero no uno que figure en ningún mapa. Él lo llamó la Villa del 6. Casas antiguas, calles vacías y una sensación extraña como si todo estuviera en pausa. Allí no encontró a nadie, pero recuerda haber escuchado risas de niños que no veían. Campanas sin campanario y el número 6, grabado en paredes, en piedras, en puertas. Lo más inquietante es que los médicos no encontraron signos de daño neurológico, ni drogadicción, ni pérdida de memoria. Solo miedo, un miedo muy real. Casos como este no son aislados. En 1995, un ingeniero alemán que conducía por la misma zona reportó algo parecido. Un trayecto de 30 minutos se le hizo eterno o instantáneo. El tiempo se había roto. Y aquí, en la Musara, cuando el tiempo se rompe, ya no vuelve a encajar igual. Ahora vamos a adentrarnos en un mundo que a mí me pone los pelos de punta, el aclamado mundo de las psicofonías. Vamos a recrear una grabación y después os explicamos más. Registro número 4. Son las 2:17 de la madrugada. Estoy justo entre la iglesia y la casa en ruinas que está a unos 15 metros al este. La niebla es espesa. Casi no veo la mano delante de la cara. Pero si no hay campanas aquí. El campanario de la iglesia está vacío. No puede ser real. ¿Quién ha disparado? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Esto no es una broma! Ese audio llegó a manos de un grupo de investigadores que intentaron replicar las condiciones exactas de la grabación. Nunca volvieron a oír las campanas, ni los tiros, ni los susurros. Dicen que solo se escuchan cuando la niebla ha decidido reclamar a alguien más.
Hay miles de relatos de gente que ha estado allí explorando o curioseando, y ahora vamos a contaros una de las experiencias que para nosotros han sido de las más relevantes. Esta experiencia fue la de un periodista que trabajaba en Televisión Española. Fue a finales de los 90, cuando trabajaba con un equipo para un programa de misterio en Televisión Española, Cataluña Misteriosa. Una noche nos adentramos en la Musara para grabar algo distinto, pero lo que vimos superó cualquier expectativa. En la vieja ermita y su explanada nos topamos con una ceremonia que jamás olvidaré. Mujeres desnudas, con antorchas de fuego en las manos, caminaban en dos filas como si fueran sombras rituales. En medio, un ataúd abierto, donde yacía una mujer en trance, completamente inmóvil. Y un hombre, un gran mago venido de Reus, que dirigió todo con una presencia que cortaba el aire. Era un ritual nigromante, una ceremonia oculta que parecía arrancada de los textos más antiguos. Lo grabamos todo, pero ni en las imágenes se puede captar la energía que había allí. Fue magia en directo, algo que me heló la sangre, y me hizo entender que la Musara es mucho más que un pueblo abandonado. Esto fue lo que relató el periodista de Televisión Española tras grabar esas imágenes que nunca fueron emitidas. Y esto a mí me ha llamado mucho la atención, Manu. Ya sabes que a mí todo el tema esotérico me gusta más de la cuenta, y esto parece un aquelarre sacado de Zugarramurdi o Trasmoz, por no decir del mismísimo Salem. Exactamente, Laura. Brujería de la Edad Media en la década de los 90. Curioso que hayas mencionado Zugarramurdi y otras Moz, lugares que se harán latentes en este podcast. Pero no todo queda aquí. A finales del siglo XX, la zona empezó a atraer a un tipo de visitante distinto, no solo excursionistas o curiosos, también científicos. En los años 80 y 90, varios técnicos e ingenieros que trabajaban en instalaciones nucleares cercanas vinieron a hacer estudios geológicos y electromagnéticos en la montaña, y algunos de ellos no volvieron jamás. Los informes oficiales hablaron de accidentes, de desapariciones, por desorientación, pero los lugareños contaban otras historias. Algunos aseguraban haber visto luces en el cielo, poco antes de que los ingenieros desaparecieran. Otros hablaban de la niebla que bajaba de golpe, como si viniera a por alguien. Una noche, un trabajador del polígono industrial de Reus afirmó haber visto como un haz de luz bajaba desde el cielo justo sobre la ermita de San Bartomeu. El destello fue tan potente que lo dejó medio ciego durante varios minutos. Al día siguiente, uno de los técnicos que investigaban los niveles de radiación había desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando entró en escena ella, una medium conocida en círculos exotéricos como la voz de la niebla. Afirmó tener visiones ligadas a la Musara. Decía que no eran desapariciones, sino abducciones guiadas por la energía residual de un espíritu antiguo, que la bruja fusilada seguía ahí, atrapada entre dimensiones, llamando a las mentes más sensibles para llevárselas consigo. La medium aseguró haber sentido el arrastre, un viento interior que tiraba de su cuerpo hacia el interior del bosque, que alguien o algo le hablaba desde debajo de la tierra, que cada desaparecido escuchó esa misma voz antes de cruzar a lo que ella llamó el otro lado de la niebla. Algunos la tomaron por loca, pero otros le creyeron, porque ella describió con todo detalle la ceremonia ritual que el equipo de televisión que os hemos contado antes había grabado. Una procesión de mujeres, un ataúd, un mago y fuego. Detalles que nunca se habían emitido públicamente. Desde entonces, nadie ha podido dar una explicación lógica a lo que ocurre en la Musara. Lo único seguro es que el lugar guarda un secreto y que la niebla nunca olvida. Entre los pueblos cercanos a la Musara hay una coplilla que las mujeres mayores aún recuerdan, una advertencia susurrada entre dientes, una plegaria camuflada en canción. Se dice que cuando una joven iba a casarse, su madre entonaba esta advertencia: «Madre, si marido me dais, no me lo deis de la Musara, que allí siempre hay niebla y la tierra no me agrada». Una copla que parece inocente, pero que esconde siglos de temor, a los desaparecidos, a las voces en la niebla, a esa tierra que no perdona. Rituales entre la niebla, luces que no deberían estar ahí, una aldea que nadie ha encontrado, y voces que aún resuenan entre ruinas y árboles. Dicen que la Musara es solo un pueblo fantasma, pero otros aseguran que guarda algo más, un secreto enterrado
o maldito. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí con nosotros? ¿De verdad crees que todo esto son solo historias? Y así, entre brumas, campanadas y leyendas de un pueblo que parece atrapado entre dimensiones, dejamos atrás la Musara. Pero no os confiéis, cazadores. Porque en el próximo episodio nos vamos al sur, a un lugar donde el calor no impide que se te congele la sangre. Una finca señorial en mitad de los campos malagueños, donde el tiempo también se detiene, pero no por niebla, sino por miedo. Puertas que se abren solas, gritos desde sótanos tapiados, y nobles que pactaron con algo que nunca debieron despertar. Nos vemos en el cortijo jurado. Y creednos, ese caserón guarda más secretos de los que pueden contar. Si os habéis quedado con ganas de más, os cuento que hay varios libros que hablan sobre la zona de la Musara, pero en especial hay uno que se llama La Villa del Seis, de Gerard Bertomeu, que es una novela de terror que ocurre allí mismo, en la Musara. También hay incluso un videojuego de hace varios años que es de terror psicológico que se llama La Villa del Seis y que podéis encontrar tecleándolo en Google. Ya sabéis que tenéis un email para poneros en contacto con nosotros si queréis que hablemos de alguna leyenda, misterio, crimen o criatura que tengas en algún rincón de tu mente. Escribidnos a cazadoresdemisterios2023@gmail.com. Y recordad, no todos los fantasmas llevan sábana. y no todos los monstruos están muertos.